Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado estamos acá con ustedes conversando sobre los temas de más actualidad, de acontecer nacional e internacional. Mire, para comenzar el programa de hoy, que como ya es costumbre, lo sintonizamos cada sábado, 11 de la mañana, en EN Televisión. Pero, pasado aquí en EN Televisión, usted puede acceder a este programa a través de nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural. Miren, para comenzar el programa de hoy, vamos a hacer referencia a un hecho importantísimo en la cultura de todo, podríamos denominar la cultura de la humanidad. Es que un día como ayer se cumplió el 132 aniversario del nacimiento de quien para mí es el padre del cine universal. Aunque el cine fue creado por los hermanos Lumière, pero quien le da vida al cine es un personaje denominado Charlot. Charlot es el nombre artístico, el nombre en el cine que asumió Charlie Chaplin, el genio del cine mudo. Y decimos el genio del cine mudo porque recuerden que el cine sonoro fue muchos años después, alrededor de 15 años después, de que surgieron los primeros cortometrajes que era de cine mudo. Igual que el cine blanco y negro surgió muchísimos años antes que el cine a color. Pero Charlie Chaplin es un personaje único. Primero porque logró atraer un público en una época, cuando nace el cine, que solamente había gestos y usted tenía que provocar risa, que provocar atención de un público que iba a pagar solamente para ver movimiento. Y ese personaje de Charlot, encarnado por Charlie Chaplin, y recuerdo su primer cortometraje, denominado Ganándose el Pan, y que fue estrenado en 1914. Charlie Chaplin nació en 1889 en Inglaterra y su primer cortometraje fue Ganándose el Pan y se colocó en el cine en 1914. No fue la primera película. La primera película la colocaron los hermanos Lumière y se llamó Saliendo, algo así como los de la fábrica de los hermanos Lumière, saliendo, o los obreros saliendo de la fábrica. Chaplin no solamente fue un gran actor, fue guionista, poeta, escribió obras dramáticas para el teatro. O sea, era todo lo que se puede denominar. Es como si en una sola persona hubiese colocado todo el talento para esa época. Por eso yo pienso, aunque los hermanos Lumière crearon el cine, inventaron el cinematógrafo, quien realmente le da vida, provoca interés en el público hacia el cine, es Charlie Chaplin con ese personaje de Charlot. De modo que, bueno, y algo queremos sí que ustedes explicar por qué ocurría eso. Fíjese, si ustedes ven las imágenes, te da cuenta, te parece como que las acciones de Chaplin son mucho más rápidas que lo que es el cine de hoy. Y es como si fuera un cine en cámara lenta, pero sumamente rápido. Algo como contradictorio, ¿verdad? Pero esa es la impresión que te da cuando tú ves esas imágenes de lo que fue el cine mudo. Lo que ocurría en ese entonces, señores, que el cine análogo, ya no vamos a hablar del cine de hoy, porque el cine hoy es un cine digital y tiene la tecnología lo ha cambiado de arriba abajo. Pero en esa época, el cine se grababa en un sistema análogo que se llamaba fotograma. Entonces, eran fotogramas. Eran como cuando usted ve esos negativos de película,
se hacen para fotografía. Entonces, los proyectores pasaban 16 fotogramas por segundo. Entonces eso hace, las imágenes se ven como en cámara lenta. Porque se ven en cámara lenta porque los proyectores en lo que se comenzó a pasar, especialmente para la televisión, cuando ya surge la televisión y ya hay proyectores de 24 fotogramas, se usan para el cine, antes de que surgiera el cine digital. Entonces, cuando usted colocaba una película que se grabó en una cámara a 16 fotogramas por segundo, y usted lo proyectaba, la colocaba en un proyector a 24 fotogramas, ¿qué va a pasar? Los fotogramas pasan más rápido, entonces las imágenes de Charlie Chaplin se veían más rápido. Pero realmente cuando se pasaban en los proyectores normales de 16 fotogramas por segundo, la película se veía normal. O sea, todo el que vio películas de Charlie Chaplin entre los años 1914, 1925, pues lo vio como películas normales. Cuando comenzamos a verla ya en la televisión o en el cine ya con proyectores más modernos, entonces nos damos cuenta de esas imágenes tan rápidas, a veces tan lentas, a veces tan rápido. O sea, eso tiene que ver eso tiene que ver con el sistema en que se grabó y el sistema en que se proyectó. Entonces, pero nada, un buen augurio, todo el que tiene algún tipo de interés por el cine debe estar de festejo, porque la realidad es que Charlie Chaplin le dio vida a un cine recién creado, sin tener que usar el poder de la voz, ni tampoco de la música, ¿verdad? Ahora hay películas, es solamente el tema musical que acompaña la película, es suficiente para que sea un éxito. Pero era difícil antes, cuando no había ni la música, ni tampoco había la voz de los actores. De modo que, repetimos, ayer cumplió 132 años que nació ese genio del cine en Inglaterra, Charlie Chaplin. Otro tema que tenemos en el programa de hoy es el boche presidencial que le dio el presidente Abinader a sus miembros, a sus comolitones del PRM. Señores, el fantasma de la reelección no descansa, no duerme. Es como el gusanito de la envidia. Abinader tiene 8 meses en el gobierno. 8 meses peleando con una pandemia de forma tal, o una crisis sanitaria, que no ha podido hacer nada en otro sector. Que no sea anuncio, 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 anuncio. Promesa, promesa, promesa. Pero no ha podido hacer nada. Y no decimos, fíjense, no digo no ha hecho nada, digo no ha podido. Porque realmente asumió un país en el momento de una turbulenta crisis sanitaria mundial. Y todos los recursos económicos y los recursos humanos del gobierno hubo que enfocarlo hacia resolver un problema que todavía no está resuelto. Apenas hoy tenemos 6% de la población vacunada completamente con ambas dosis y alrededor de un 8% que tiene la vacuna de la primera dosis. O sea, que falta mucho por hacer en República Dominicana para poder decir que estamos libres de coronavirus. A esto hay que sumarle que producto de la crisis y del enfoque del gobierno y de las autoridades de salud hacia el tema de coronavirus, se descuidaron de otras áreas. Por eso tenemos un creciente aumento de los casos de difteria. Un creciente aumento ahí de esos casos. Ahí había ayer, hasta el día de ayer, había 10 niños muertos y había otros en situaciones muy delicadas en el hospital Robert Enrique Cabral, que no sabemos, ojalá se recuperen, pero la realidad es que los programas de vacunación
se descuidaron. Se descuidó el programa de vacunación contra tétano, difteria, tosferina. Se descuidó el programa de vacunación contra el papiloma humano a las niñas y adolescentes y otros programas de protección de enfermedades para los niños y los adolescentes fueron descuidados. Las mismas autoridades de salud lo admitieron y lo están retomando ahora. Eso es peligroso porque se supone que la planificación debe no solamente enfocarte hacia el problema más grave, pero no puede descuidar los otros. No lo puede descuidar, entonces hay que ir resolviendo, o hay que diseñar una estrategia en la que se haga mayor esfuerzo en lo que tiene que ver con el coronavirus, enfrentar COVID-19, pero sin descuidar las otras enfermedades, como dijimos ya el caso de la difteria. También el año pasado, o en el último año, ha habido muchos casos nuevos de enfermedades como paludismo, han surgido casos de tuberculosis, que se supone en el país ya eso había sido eliminado, y otros casos de enfermedades como el dengue. O sea, los casos de dengue han sido mayores que en otros periodos, y es precisamente por eso, por el descuido de los programas, ya no de vacunación, pero sí de fumigación en los lugares más vulnerables y en los lugares que las autoridades conocen que son focos de propagación y foco de reproducción del mosquito Aedes aegypti, que produce la enfermedad de dengue. Entonces, las autoridades de salud deben reevaluar esos programas ahora para evitar que a final de año, entonces, tengamos controlado una parte de lo que es el sistema de salud, pero hayamos descuidado otra parte. La muerte también materna se han incrementado este año con relación al año pasado, y eso hay que buscar la causa, que no puede ser descuido en el sistema de salud. Eso es ilógico en esta época. Pero bien, vamos a ir a una pausa ahora, y cuando retornemos entonces vamos a tomar el tema de la reelección desde el punto de vista esencialmente político. Bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso aquí en EN Televisión y Coloquio Cultural. Decíamos que volveríamos para tratar desde el punto más político lo que es los aprestos de reelección que comenzaron a surgir en el PRM y que el presidente tuvo que pararlo inteligentemente. Una acción muy inteligente y muy responsable del presidente Abinader. Porque nosotros conocemos este país, conocemos lo que son los partidos políticos, conocemos que hay gente que no aprendió a trabajar, que aprendió a vivir de la política, pero que no son políticos profesionales, sino son el resultado del oportunismo y del arribismo. Y son gente que conducen a muchos presidentes, por más buenas intenciones que tengan, los desvían de los caminos correctos. Y yo lamento, señores, que una de las primeras voces que hablaran de reelección fuera el doctor García Fermín. ¿Y por qué? Porque fue rector de la UAS, fue hasta precandidato presidencial, tenía hasta perfil de candidato presidencial. Entonces, tu nivel no es para eso. No es para eso. Eso se le puede dejar a la claque que hace activismo político a cambio de un empleo. Entonces, eso sí,
pueden estar con letreros, voceando. Sin embargo, el PRM, que no es más que el PRD, no es más que la esencia del PRD, pero con otro nombre. Porque recuerden que Miguel Vargas le vendió, oyó el nombre del PRD para venderlo, para negociarlo, como si fuera un colmadito. Un gran partido, lo convirtió en un partido pequeño, pero para hacer grandes negocios. Así mismo es. Y le dio resultado en términos económicos. Aunque en términos políticos Miguel Vargas es un cadáver, pero en términos económicos le dio resultado. Bien, pero el caso es que esa base del PRM es la misma base del PRD. Y es una base que tuvo una sola experiencia de intentos reeleccionistas. Fíjense, el PRD nunca ha podido reelegir a un presidente. El primer presidente del PRD fue Juan Bosch. Le dieron aquel famoso golpe de Estado y no duró ni un año en el gobierno, en el poder. Luego asume Antonio Guzmán. Antonio Guzmán no puede reelegirse a pesar de que se creó un movimiento y que los amigos de Guzmán, un invento de Papi Ginebra, y Peña Gómez le echó como 25 boches por eso. Los amigos de Guzmán. Luego Jorge Blanco tampoco puede reelegirse. Cogen a Jacobo Magluta, pierde las elecciones, luego gana Hipólito Mejía y viene el invento de la reelección presidencial. Una locura en ese momento. Pero la base del PRD nunca ha sido una base reeleccionista. Y ahí el presidente Abinader tiene que tener cuidado. Nunca ha sido una base reeleccionista. Pero nada, inventan y dividen al PRD. Y de ahí surge el Partido Revolucionario Socialdemócrata, del difunto Atoy de Cans. Y otros se van para el PLD y otros se quedan y votan por el candidato del PLD, que en ese momento era Leonel Fernández. O sea, el PRD nunca ha podido reelegir a un presidente, porque lo primero es la base del partido del PRD, del PRM, que es lo mismo, en torno a lo que es la esencia, lo que es el sentimiento, fue creado por Peña Gómez con un sentimiento antirreeleccionista. Y ustedes me dirán, sí, pero eso fue en los 12 años de Balaguer, que Balaguer ganó 3 periodos, o se quedó, pues no ganó ninguno, se quedó 3 periodos consecutivos en el gobierno, robándose elecciones. Pero no ganándola. Entonces, eso creó ese sentimiento. Peña Gómez logró inculcar ese sentimiento antirreeleccionista en la base y la dirección media del partido. Por eso se ha hecho tan difícil al PRD convencerlo, y por eso en los estatutos incluso del PRM, en esos estatutos se aprobaron hace como 2 o 3 años, se incluye un artículo que prohíbe la reelección presidencial en caso de que un dirigente del PRM alcanzara la presidencia de la República. Gana el PRM las elecciones un Abinader, 8 meses en el poder, envuelto en medio de una crisis, y hay un par de dirigentes que tienen el tupé de plantearle a este país. Oigan esto, señores, el tupé, la irresponsabilidad de plantearle a este país modificar los estatutos del PRM para que desde ya Abinader pueda aspirar a permanecer en el poder más allá del 2024. O sea, ellos no saben, no tienen idea de cuál puede ser
el posicionamiento de Abinader en el 2023, en el 2022. Y desde ya usted quiere, no hombre, no, así no, manito, como dice un evangélico por mi casa, así no, manito, vamos a esperar, vamos a ver cómo se desenvuelve esta gestión y después eso le conviene al mismo PRM, porque si usted envuelve ahora, se mete en un problema interno para una reelección y ocurre que Abinader no pasa el examen del primer periodo y cuando termine en el 2023, o sea, termine en el 24, pero en el 2023 cuando se vayan a escoger los candidatos, ocurre que su popularidad es muy baja. El mismo PRM pierde si se embarca desde ahora eso. Entonces, un partido una visión moderna, como debe ser, lo que pasa es que en el PRM toda esa dirigencia son un grupo de viejos. Ahí todo el mundo, en esa dirigencia un grupo de gente que pasa de 80 años. Y eso no significa que piensen como viejos, pero esos son viejos y piensan como viejos. Son análogos todavía, son dirigentes análogos. Entonces, si un partido en esta época está pensando así, entonces nada más se jodió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRM? ¿O qué es lo que debe hacer? Lo que ha planteado el presidente Abinader, ayudarlo a gobernar, a ver qué bien lo pueden hacer. Y en el 2023 entonces evaluar la situación, ver cuál es el ranking de popularidad, el rating de popularidad que tenga Abinader y que tenga el mismo PRM, para ver si se pueden embarcar en un proyecto de reeleccionista o decidir escoger otro candidato. O sea, eso es lo que, no científicamente, pero eso es lo que las circunstancias obligan a hacer. Pero un grupo de comecheques, de limpiasaco, comienzan desde ahora a estar detrás del presidente, a susurrarle de que usted es el mejor, que usted es el Dios de este país, que este país sin usted se hunde, que usted, cuando la realidad en los barrios es otra. Entonces, ese grupo de adulones, presidente, cuidado con ese grupo de adulones, que esos son no más que uno limpiasaco y comecheque. De modo que piense usted qué es lo que más le conviene. Y es muy bien lo que ha decidido. No todos los que estén voceando de al lado de usted, de que usted es el mejor, realmente lo creen. No, presidente, eso no es así. En política la gente generalmente actúa por conveniencia. Y más en un partido débil de ideología, como es el mismo PRM, como son la mayoría, porque el PLD también terminó rodando con su ideología. Y el Partido Reformista ha sido, ya usted sabe lo que es. ¿Qué ha sido el Partido Reformista? La bisagra de los otros partidos después que Balaguer murió. Son partidos de negocios todos. Entonces, es su imagen. No se deje llevar de esos adulones. Siga trabajando, haga su trabajo. Y cuando el momento lo amerite, en el 2023, entonces usted decidirá si le conviene o no embarcarse en un proyecto reeleccionista. Tiene la ventaja de que la Constitución se lo permite, aunque el PRM no, pero el PRM no puede estar por encima. Los estatutos del PRM no pueden estar por encima de un mandato constitucional. Por eso el PRM está obligado a modificar los estatutos, vaya usted a reelegirse o no, los estatutos tienen que adecuarlos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que usted tiene derecho, o cualquiera que esté en el poder, en el gobierno, tiene derecho a reelegirse por un periodo. Entonces, no, usted puede inscribirse y no importa lo que digan los estatutos. La Constitución está por encima de cualquier documento o de cualquier reglamento de una entidad particular como es el PRM. Siga echando boche, presidente, a todos le lleva una bandera reeleccionista o a todos le susurra a los oídos que se embarque en un proyecto de esa naturaleza. Si no,
el PRM pudiera terminar muy mal si se embarca ahora en un problema interno. Además, usted tiene la ventaja, el presidente tiene la ventaja, de que en el PRM no hay otro líder en este momento. Hipólito para el 2024 va a tener 80 años y pico. O sea, ¿quién puede ser? No hay. Milagros va a andar casi por los 90 años. O sea, ya no van a ser cara y tú podrás presentar a un electorado, electorado joven, a un electorado ya mucho más moderno. Ya esos candidatos no tendrán intereses. O sea, los electores no verán en esos candidatos una representación de sus intereses. Entonces, el presidente Abinader es la figura más joven y hasta ahora la más joven y la más popular de todo el PRM. Ahora, si se deja arropar por ese grupo de adulones, entonces ahí sí puede ver mermada su nivel de popularidad y su nivel de aceptación en la población. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y retornamos en breves con otros temas. Bien, amigos televidentes, de nuevo aquí ya con ustedes en el segmento final del coloquio cultural. Miren, en términos, yo realmente lo que soy es periodista y tengo muy poco conocimiento sobre economía, pero hay cosas que no entiendo y es quizá por eso, por mi desconocimiento. No voy a entender que el dólar esté bajando y que la mayoría de los productos de la canasta estén subiendo de precio. Y estoy hablando de productos importados, porque aquí, si bien es cierto que producto de que el turismo se ha caído, muchos alimentos de producción local, del agro, especialmente víveres y ensaladas, han mantenido los precios más o menos equilibrados. La realidad es que otros artículos importados, productos ya terminados, se han incrementado. El Banco Central habla de un 8.3%. Sin embargo, en un informe hablan de que la inflación ha sido controlada. Y yo no sé si 8.3% en una economía paralizada como la nuestra, y con una baja, con un fortalecimiento de la moneda, porque el peso se ha fortalecido en los últimos meses, y el propio presidente de la República y el gobernador del Banco Central dijo que tenemos una reserva. Nuestra reserva monetaria está por encima de las estimaciones que se hicieron. Las recaudaciones de impuestos se han incrementado con relación, por supuesto, en el mes de marzo, en el mes de abril, con relación al mes de febrero. Y eso es lógico, porque en la medida en que la economía se va abriendo un poco más, en la medida el gobierno va flexibilizando los horarios, especialmente los horarios de toque de queda, en esa medida hay más movimiento de dinero en la calle. Ahora, la gente está comprando menos también, y eso hay otro estudio por ahí de la Asociación de Comerciantes y de Provisiones, que dice que la gente está comprando menos y que hay una baja en la calidad de vida de los dominicanos durante el último año. Y ustedes dirán, bueno, pues eso también tiene un sentido lógico. Estamos en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia, y aunque la gente, el confinamiento hace que la gente consuma más, pero consuma más, habría que ver qué consume, si tiene la cantidad de proteínas y de vitaminas que el cuerpo necesita. Eso es una cosa. Y otra cosa es usted consumir alimentos solamente para sentirse satisfecho, pero a su organismo le vas a aportar muy poco.
Entonces, hay como una dicotomía en lo que en lo que son los diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, los productos ferreteros han subido de manera asombrosa. Y alguien justificaba lo de diciendo, bueno, el problema es que la gente, como está pasando más tiempo en su casa, se está dedicando a reparar cosas en la vivienda que antes no lo hacía. Y por eso hay mayor demanda de los productos ferreteros. Yo particularmente no me creo ese cuento. No me lo creo porque en medio de una crisis, donde usted no sabe cómo va a terminar esto, lo menos aconsejable es que usted invierta en cosas que no le vayan a reproducir, no le vayan a reproducirse en lo inmediato. Otros planteaban de que la gente quiere estar más cómoda ahora en su casa y por eso invierte más, lo que yo tampoco entiendo, porque en medio de una crisis usted debe estar pensando en el ahorro, no en el gasto, porque si la crisis se prolonga, usted no hace nada con tener un vehículo nuevo si no tiene combustible para transportarse, o en medio de una crisis no tiene con qué comprarle medicamentos a sus hijos que se enfermen en un momento dado. Usted no hace nada con pintar la casa si la semana que viene usted no sabe si va a tener el dinero de la comida. Entonces, son solamente justificaciones de algunos sectores que yo difícilmente, es difícil, quizás porque no entienda todos estos cambios en la economía o todos estos movimientos económicos, quizás por eso que no lo entienda y no esté de acuerdo con lo que plantean algunos de los analistas. Hablamos del toque de queda. Si preguntaran mi opinión sobre eso, yo diría quítenlo. Quítenlo porque la gente no está cumpliendo ni le está interesando eso. Eso, la única parte buena que tiene es que obliga al cierre de los lugares de diversión a las 9 de la noche. Y eso es bueno, porque la gente tiene oportunidad de ir al día siguiente a su trabajo. Eso contribuye a evitar la ausencia laboral. Incluso hay países sin pandemia, durante el día de la semana, los lugares de diversión tienen que ser a 11 de la noche. Y aquí creo que los colmadones y eso, antes de la pandemia, había una resolución de Interior y Policía, de cuando Franklin Almeida estaba ahí, que la idea era de que evitar, contribuir con la paz, con la tranquilidad ciudadana, pero al final eso también evita mucho el ausentismo laboral. Aunque en este país estamos llenos de vagos, hay dos cosas hay que diferenciar, lo que es un desempleado y lo que es un vago. El desempleado es aquel que busca un empleo y no lo encuentra, por cualquier razón no tiene un empleo, y el vago es aquel que no tiene interés en trabajar. Aquí tenemos de las dos cosas, tenemos desempleados y tenemos vagos. El toque de queda no ha contribuido en nada ya la gente perdió el temor, las autoridades también se han descuidado con eso, y tiene que ser una acción muy beligerante, porque usted va a esos barrios de la parte alta de la capital, por ejemplo, sábado, domingo, cualquier día de semana, y la gente anda en chercha en la calle, y la autoridad no se mete ya con ellos. Y ahora hay peores, porque ahora ha cogido la modalidad de unos rally de motocicleta, que creo que los domingos salen por los barrios. Y eso está lleno de gente armada y de atracadores. Y agarran a cualquier infeliz dentro de ese rally y lo envuelven y lo atracan, lo asaltan. Además del riesgo, implica la velocidad en la que ellos se mueven, el riesgo para la persona que no tiene que ver con eso, para los peatones, para el que está en la puerta de su casa. Y no hay nada que pare eso. No hay nada que pare eso. Y estamos hablando de un plan de seguridad ciudadana, que ese es un tema que no debe quedarse en ningún programa y que todo el mundo en esta sociedad debe opinar
Y esa comisión, que es como de 20 y pico de personas, que la han dividido como en 6 subcomisiones, debe escuchar a todos los sectores. Ahí vi al ex jefe de la policía, Santana Páez, ofreciéndose para ayudar, para aportar a ese plan. Y nosotros hemos hecho varias sugerencias desde aquí, pero insistimos en que no va a funcionar ningún plan de seguridad ciudadana sin primero hacer una reforma a la policía. Por ahí tiene que comenzar cualquier plan, reformando la policía, no eliminando esa policía, pero sí sacando de esa policía lo que sobra y llevando a esa policía lo que falte, colocando a esa policía al nivel de las otras policías del mundo, donde la solución, donde el policía no salga a la calle con una macana para ver quién se equivoca, donde los AME no se escondan detrás de los árboles a ver si tú violas una luz o si va hablando por teléfono, para entonces colocarte una contravención. No, que sean preventivos más que otra cosa. O sea, un agente policial no puede estar escondido en ningún lugar, a menos no sea en un operativo oculto o en una situación particular, pero debe ser preventivo. Entonces, eso es parte de la policía que tenemos, que le eliminen las cuotas a los policías. En AME siempre se ha denunciado eso, que le ponen, usted tiene que traer 20 multas, y el policía sale y busca 20 multas por ahí, le pone 20 multas a cualquiera. Aquí hay gente que apareció con multas que no tiene licencia, que nunca ha tenido un vehículo ni ha tenido licencia, aparece. ¿Por qué? Bueno, porque nada más coge un número de cédula cualquiera y a ese número de cédula usted le pone una multa y lleva 20 multas y cumplió con su cuota. No, yo espero que esa práctica se haya eliminado, pero esa práctica se ha denunciado muchas veces en AME. Era una práctica vieja. Incluso por eso aparecían gente con 400 multas. Eso no es posible. Entonces, esa policía hay que reformarla primero y después pensar en un plan de seguridad ciudadana. Es una policía que convive con los delincuentes en los barrios, que le cobra peaje a los que tienen puntos de microtráfico, que a los ladrones le preguntan. O sea, usted va a un destacamento y pone una querella de que le cometieron un robo y lo primero que le pregunta a la policía es ¿qué le robaron? Pero eso es lo correcto, sería lo correcto, ¿verdad? Para saber. Pero el interés del policía es ver el valor de ese robo, porque ellos saben en los barrios quién roba teléfono, quién roba cadena, quién roba casas habitadas, quién roba vehículos. Los policías saben, los ladrones están clasificados en todas partes del mundo. Aquí hay ladrones, señor, usted le deja la llave del vehículo ahí y el tipo entra al vehículo y ese roba el radio ya, y él se enfoca en robar el radio, aunque el vehículo tenga la llave porque no es un ladrón de vehículos. Hay otros que se roban en las respuestas del vehículo. Aquí hay ladrones, hay delincuentes en esos barrios que si lo ven a usted, sacó un celular, lo matan para quitárselo. Pero usted puede dar un día de cadena y no le interesa porque ese ladrón no es de prenda, es un ladrón de celulares. Y los policías lo tienen así mismo, como nosotros estamos diciendo en este programa, los policías lo tienen clasificado. Solo es una labor de inteligencia. Y usted va a ir comenzando a llevar seguridad. Pero que los policías viven de la complicidad con esos jóvenes. La mayoría son jóvenes. La policía vive en la complicidad con eso. En el próximo programa vamos a hablar sobre el problema de las motocicletas, lo que se ha hecho en otros países y lo que se pretende hacer aquí. Llegamos al final, señoras y señores, de Coloquio Cultural. El próximo sábado estaremos aquí en Televisión a las 11 de la mañana.
Mientras tanto, usted puede ver este y otros programas nuestros en nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural. Pasen buenos días.